Repito, hasta las 3. Hoy tengo hasta las 3. No, no, dale tranquilo, ahí después, ahorita no. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Bien, ya vimos entonces lo que estábamos hablando de las frecuencias acumuladas, las frecuencias absolutas acumuladas. Oh, aquí está. Ok. Ok. Entonces, tenemos estos 30 datos me coinciden con los 30 datos que vimos originalmente. Ahora, saquemos la frecuencia relativa. Cuando hablamos de la frecuencia relativa, no estamos hablando de un porcentaje per se. Sin embargo, nos sirve para determinar lo que en algunos libros y algunos profesionales y algunos docentes manejan como el porcentaje de la información que se está manejando. Ahora, esto equivale a manejar la fórmula siguiente. Yo tengo la frecuencia absoluta, por eso es que, ahorita voy a, perdón, por eso es que estas dos columnas son el pilar de cualquier tabla que nosotros vayamos a manejar. Aquí la frecuencia relativa la vamos a manejar en función de las tres unidades, perdón, la frecuencia absoluta dividido ¿qué? ¿Quién se recuerda? La Dividido cantidad. El total de la población. el total de la población o el total de datos. Y así para el resto. Ups. No, no, no. Ya sé cuál es el problema. Fíjense cómo va a cambiar esto. Tiene que bloquear la celda del Sí, total. cabal, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ahora sí. Ahí estamos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos varios valores. Debemos de colocar en esta columna por lo menos 3 dígitos, que era lo que habíamos visto. En este caso es una tabla periódica, son números periódicos. Entonces, quiere decir que yo voy a manejar la cantidad de dígitos que yo quiera ponerle acá. Sin embargo, para que sea lo más aproximado a la unidad. Sin embargo, vamos a manejar un máximo de 3 dígitos. ¿Ok? Para que la sumatoria me dé lo más cercano al 1 o como en este caso me dé el 1. Cuando me da este dato ya me dice que mi tabla de distribución de frecuencias va bien, que es correcta la información que estoy plasmando acá, a pesar, como les dije, de que tiene 2 frecuencias más de lo que nos tira la fórmula. Pero eso es lo que nos está dando los datos. Aquí vamos a ver algunos mecanismos que podemos ir manejando para utilizarlo, ¿ok? Pero estamos hablando de esta distribución de frecuencias. Luego también nos está pidiendo la frecuencia acumulada. Al igual que en las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa, perdón, aquí hay un error. La frecuencia relativa
se refiere a ir colocando el primer dato, nuevamente con 3 dígitos. Pero acá vamos a colocar como frecuencia relativa acumulada. Hay un error aquí. Ahorita les voy a decir cuál es. Estoy tomando la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia acumulada. Pero le vamos a poner la cantidad de dígitos que debe tener. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Y esto me debe de dar lo mismo que me dio aquí. ¿Por qué aquí solo tengo un 1? Porque no le agregué la cantidad de decimales que estaba manejando, que son 3. Aquí ya me dio 3, me da el 1 y me da el 1 aquí. Esto quiere decir que mi fórmula, mi tabla de distribución de frecuencias va bien. Y hay una última que se refiere a lo que es el porcentaje. Cuando hablamos de la frecuencia porcentual que tenemos, vamos a hablar de la frecuencia relativa. Y esta frecuencia, lo que vamos a hacer es formularla en función de este dato, perdón, este dato, multiplicarlo por el 100, lo cual me va a dar como dato el 10. ¿Por qué 10? Porque esto se está refiriendo a que voy a multiplicar el punto 1, voy a hacerlo con la calculadora, el punto 1 por 100. O sea, yo le voy a correr dos decimales hacia la derecha para que me dé el 10. ¿Sí? Y así cada uno de los datos que voy a utilizar, las frecuencias relativas, no las relativas acumuladas, las frecuencias relativas. Entonces, si yo a este dato le corro hacia la derecha el punto decimal, voy a tener aquí el punto y le voy a correr 1 y 2. ¿Cuánto me va a dar? 10, que es lo que tengo aquí. Y así va a ser con cada uno de esos datos. ¿Cuánto me debe dar la sumatoria? 100. 100. Creo que aquí va a hacer falta. Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, hasta aquí el resumen. Ok, ahora vayamos a ver cuáles son las respuestas de lo que tenemos que poner. El cálculo de las fórmulas ya lo vimos. Ya vimos que el primer inciso decía que teníamos que poner en la tabla de distribución de frecuencias las frecuencias variables absolutas, relativas y porcentual acumuladas. Porcentual acumulada no lo vamos a poner, ya sabemos cómo funciona el tema, pero si ustedes quieren ponerlo como acumulado, no hay ningún problema. Con que me pongan la frecuencia porcentual, tenemos suficiente. El punto B que tenemos que responder es qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas. Ok, 3 o menos personas, pero está preguntándonos qué porcentaje. Ok, vayamos a ver el inciso B. Aquí tengo el inciso B. Dice, ¿qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas? Ok, vayamos a la tabla que estábamos trabajando.
3 o menos personas. ¿Qué porcentaje? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí tenemos la tabla. Voy a tratar de resumirla, de consolidarla. Ahí está la información. Voy a hacerla un poquito más pequeña. Ok, ahí tenemos. Logran verlo, ¿verdad? No voy a poner las siguientes porque me dice, está compuesto de 3 o menos. Quiere decir que yo voy a agarrar los que tienen, o los hogares que tienen una persona, los que tienen 2 personas y los que tienen 3 personas. Hasta ahí. En total son 17 hogares. ¿Qué? Cuando nos dice qué porcentaje, ¿cuál es la respuesta que tengo que dar? ¿La frecuencia relativa acumulada o la frecuencia porcentual? La porcentual sería. Ok. ¿Ven para qué nos va a servir la tabla de distribución de frecuencias? Entonces yo tengo que venir y decir la proporción que la proporción es de 36%. ¿Aquí qué tiene? Quiero ver qué tiene aquí. Aquí habla dice que son 17 hogares. La respuesta no es correcta, porque no son 17 hogares. ¿Sí? Es decir, perdón, sí son 17 hogares. Perdón, no, yo no dije bien 26%, es 56%. Aquí tendríamos que tomar el dato acumulado, ¿sí? Por favor, discúlpenme, fui yo el que se equivocó. No son 10, son 17 hogares acumulados. Es decir, los 8 de 3, los 6 de 2 y los 3 de 1. Son 17 hogares. Pero la respuesta, si ustedes me ponen 17 en la respuesta, no está bien. ¿Por qué? ¿Qué dice en el enunciado? ¿Qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas? Proporción. Y al pedirme la proporción es el porcentaje. Entonces yo tengo que definir que mi respuesta debe ser, en la respuesta B, debe ser esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué no esto? Pregunto. Pregunto. Chicos, por favor, no me dejen hablando solo. Porque es la acumulada de ese rango que le están solicitando en la Ok, interrogante. así es. Entonces, yo aquí podría decir esto y aquí poner esto. Ahí está. Quiere decir que la respuesta B es un 56.667, o sea, 57% de los hogares. La respuesta sería 56.66 o 57. Cualquiera de las dos es válida, pero es lo que nos están preguntando. Fíjense que acá, en esta resolución, se cambió. Esta resolución me dice qué proporción de hogares. Proporción. No son 17 hogares. Son un 56%, que es lo que teníamos. ¿Ok? ¿Estamos? Chicos, ok. Vamos a ver cuál es el inciso C. Debo de dar por claro de que estamos bien. Ah, ¿qué proporción de individuos vive en hogares con 3 o menos
miembros. Por intervalos de amplitud. No, perdón. B, C, C, D, D. Agrupe por intervalos de amplitud 2 los valores de la variable. Calcule su distribución de frecuencias y represente con los correspondientes gráficos las frecuencias absolutas y acumuladas. Ok, aquí ya de alguna manera no vamos a utilizar lo que nosotros conocemos. Ahora, quiero aclarar lo que nosotros conocemos por medio de las fórmulas. ¿Cómo lo desarrollamos? Todo lo que desarrollamos hasta el momento fue por medio de las fórmulas. Pero nos están diciendo en el inciso 4 que agrupemos por intervalos de amplitud 2. Ok, fíjense que en esta respuesta hay un tema que yo quiero que dejemos bien claro y vamos a desarrollar realmente esto como corresponde. Voy a dejar esto y aquí es donde yo les pido que por favor tengamos mucho cuidado cuando estemos trabajando la información para propósitos de lo que vamos a ver estamos viendo en el curso. Si mi intervalo es frecuencia, es amplitud 2, yo no puedo poner 1, 2 y 3, como está puesto acá. Si no, tengo que poner intervalo 2 es 1 a 2. ¿Sí? 3 a 4. 5 a 6. Perdón. 4. 7. A 8. Entonces aquí tengo 2 en mis intervalos. Aquí sería de 1 punto, aquí sí, escúchenme, aquí sí funciona como lo habíamos, como estaban poniéndose los límites inferior y superior. ¿Por qué? Porque del 0.5 al 2.4 van a ser, o 2.49, van a ser los límites superior e inferior y superior. Y lo mismo va a pasar aquí, 2.5 a 4.49. Ok, ya vieron cómo están cambiando las fórmulas. Ojo, si le estamos diciendo que me están diciendo que la amplitud es 2, yo no puedo colocar acá como estaba en esta resolución original, entre comillas, porque va del 1 al 3. Ahí ¿cuánto es la amplitud de la frecuencia? 3. 3, no 2. Y en el enunciado me están pidiendo 2. Entonces, hay una distribución de frecuencia adicional. Y yo voy a tener que poner los valores en cada uno de estos datos. 6.49. En el anterior clic sería 4.5. En el de arriba. ¿Cuál? Donde ¿Cuál está el anterior? intervalo de 5 a 6, sería el Perdón, inferior 4.5. 4.5, tienes razón, gracias. Y aquí sería 6.49 y aquí 6.50 a 8.49. Asumiendo que hubieran datos que tuvieran más detalle, ¿verdad? Asumiendo, pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Aquí están manejándose datos enteros. ¿Ok? Por eso es que estamos copiando esta información como desarrollándola nuevamente. ¿Ok? ¿Cuál es el intervalo de clase aquí? 2, 2, 2 y 2. ¿Ok? O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que son, cómo se conforman los intervalos. Es decir,
Acá me están refiriendo a una información aleatoria, si lo quieren ver así. La fórmula, según la información, según las fórmulas o estadística objetiva, es esta. ¿Por qué? Porque me está dando cuál es la amplitud del intervalo. Y acá ya me dieron una amplitud del intervalo. Y eso es lo que yo estoy colocando. ¿Ok? Que lo desarrollé aquí con ustedes. ¿Sí? Y esa sería la respuesta al inciso D. ¿Ok? Pregunto, ¿estamos claros? ¿Hay Sí. dudas? Dígame, Amanda. ¿No? Bueno, No, que sí estaba claro. bueno, ok, perfecto. Yo voy a subir, si no es hoy, mañana en la noche, voy a subir un ejercicio, un ejercicio para que, un del laboratorio para que desarrollen, son varios ejercicios relacionados con esto que estuvimos viendo. La información toda sale de la tabla de distribución de frecuencias. Siempre creen la tabla de distribución de frecuencias con las frecuencias absoluta y relativa simples, absoluta y relativa acumuladas y porcentual. ¿Y saben qué? Trabajemos porcentual simple y acumulado para que la información que nos estén pidiendo la podamos responder según lo que nos están solicitando. Recuérdense, siempre van a trabajar la tabla, por así decirlo, que nos tiran las fórmulas estadísticas, la de Sturges y la de amplitud de clase, para que nosotros podamos analizar la información. Pero por favor, si preguntan qué porcentaje o porcentualmente qué valor o qué cantidad de hogares o de personas o de edades o de datos o de temperaturas, lo que nos estén pidiendo. Incluso podemos manejar en alguna medida una tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas, que los vamos a cuantificar por cantidades, valga la redundancia de cuantificar cantidades. ¿Por qué? Porque vamos a ver la cantidad de personas que tienen, como lo vimos en la clase, ojos azules, ojos cafés, ojos negros, estaturas, o sea, o largo del cabello, cualquier tabla la podemos manejar. Entonces, ahora voy a concluir con lo siguiente. Cuando nosotros estamos viendo la distribución de frecuencias, por ejemplo, las edades que vimos en la clase, es más fácil que las podamos agrupar a través de distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque podemos crear los intervalos y allí convertimos una tabla que puede ser muy grande en lo individual, como nos pasaba en la clase, porque habían muchos números que quedaban en cero, y repito, puede ser que los omitan, algunos tienden a omitirlos. Yo en la clase les dije, y vamos a mantener ese esquema. Si es una tabla sencilla, los debemos de incorporar. ¿Por qué? Porque al analizar la información y graficarla o expresarla en la tabla, tienen un sentido y nos va a servir para determinar que determinadas edades no tienen ninguna persona que esté en ese rango. O, por ejemplo, la temperatura corporal de cada uno de nosotros es distinto. Pueden haber personas que tengan 36.3 grados, 36.4, 5, 6, 7, 38. Bueno, 38 ya estamos un poquito con temperatura, pero es básicamente de lo que hablamos. A ver, perdón, no miro el nombre, voy a ponerlo acá. Licenciada, tengo una duda. Sí. Disculpe, ¿este archivo será que lo va a subir a la plataforma como para Eh, tener referencia de cómo trabajarlo? Porque en la fase anterior usted decía que sí iba a subir los archivos, pero nunca subió nada, entonces no si sé si... revisaron la información, y les voy a compartir ahorita la pantalla, déjenme un momento, viera que sí se lo subí. Miren, esto estaba dentro del material que yo les mandé. Esto. Y la Perdone, respuesta. tal vez
que lo subiera conforme vamos viendo los temas para que se nos facilite, porque sí lo subió, pero lo subió hasta de último y así como Por aquí a eso no veces los examiné cuesta de eso. ver la pantalla completa de los datos. Entonces, ya teniéndolo nosotros, lo podemos ir visualizando nosotros aquí. Mire, yo voy a subir la información y se los ofrezco subir de una vez. Lo que no puedo hacer es subir el ejercicio 1 y de ahí el ejercicio 2. No, yo les voy a subir de una vez la información de lo que vamos a cubrir en esta segunda fase. Ustedes son los que tienen que estudiarlo y revisarlo. Por eso yo de esto no metí absolutamente nada de la parte práctica, pero sí está el material ahí. Lo que quiero compartirles es, sí está el material ahí. La idea es Pero ella que, lo subió hasta el día 23 de agosto y esa clase ya había pasado. pregunto, 23 de agosto, ¿cuándo fue la última clase presencial? La última clase que tuvimos antes del examen. Licenciado, 26 fue la última clase que tuvimos. O sea, si lo subí 23 para la clase que tuvimos, ya lo tenían ustedes. Ok, bien, vamos a cambiar el cassette. Les pido 5 minutos para preparar el material, para sacar el material y ya platicamos de lo que es la contabilidad. Recuérdense que lo último que vimos, contabilidad, fueron inventarios. ¿Ok? ¿Alguna otra duda sobre estadística? sí, licenciado, disculpe, o por lo menos subir la grabación para podernos guiar. Ok, ahí hay un tema que ustedes no me han completado la tarea. Solamente tengo 2 grupos que me mandaron sus integrantes y los correos electrónicos que de los integrantes. Yo lo pedí desde el principio de la clase y no tengo del resto de la clase. Entonces, por favor, a los grupos coordinadores, actualícenme la información con los correos. Así yo les puedo compartir los videos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Vaya, señor.